Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles. Yo soy Humberto Romano y el día de hoy me complace estar en esta Semana de la Cultura Laboral 2021. Tuve el honor de estar el año pasado, en el 2020, un año disruptivo, pero creo que de grandes aprendizajes para todos. Y hoy me honra desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de donde soy originario, bueno, pues compartir con todos ustedes. Hay más de 65 personas conectadas y sin duda quiero de verdad que sea un curso que al terminar de verdad nos deje pensando, nos deje con un sentido motivador e inspirador verdaderamente para poder aprender a vivir en las organizaciones, en el cambio y desde luego por el cambio como definitivamente lo hemos estado viviendo todos. Así es de que bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes que hoy está participando y que de manera selectiva eligieron estar aquí esta tarde. Quizá algunos de ustedes ya comieron o a lo mejor acaban de terminar de comer, siguen en su empresa, van en algún traslado a algún otro lugar, pero independientemente de donde estén, yo lo único que hoy quisiera pedir a todos ustedes es su plena atención y desde luego que todo lo que aquí se diga y se comparta de una manera muy positiva, muy objetiva, lo podamos aplicar a partir de cualquier momento. Me gusta mucho, por respeto a todos los que estamos participando, que ya somos más de 71 personas, pedirles que silencien su micrófono, que tratemos de utilizar nuestro chat en el momento en que podamos también tener alguna duda o pregunta o inquietud, que trataré de leerlo al final, sobre todo para poder concentrarme en este compartir. Arrímate una hojita, arrímate una libreta, ten ahí tu computadora o tu lab, lo que tengas, para que todo lo que en algún momento en esta tarde pueda ser de utilidad, lo tomes, lo consideres y lo hagas tuyo. Hazlo tuyo y utilízalo con sabiduría. Este aprendizaje que hoy vamos a tener, llévalo para ti, utilizándolo con sabiduría. Hoy a la distancia, la verdad es que extraño mucho estar en Michoacán. He tenido la oportunidad principalmente de ir mucho a Uruapan, pero sobre todo a varias partes, ¿no? Desde Zamora y algunas otras regiones que sin duda para mí siempre me han recibido de una manera muy, muy cálida y que espero que este 2022 sea diferente, sea un año en el que a lo mejor ya de manera presencial, ¿por qué no? Puede estar compartiendo con todos ustedes y si no, pues en la misma edición poder visitarlos. Ya que algunos socios estratégicos, clientes, empresas también con las que un servidor ha trabajado, bueno, sucede, están en el bonito estado de Michoacán. Vamos a empezar el día de hoy a compartir, reitero, más de 75 personas. Siempre me da muchísimo gusto que poco a poco se vayan incorporando más y que desde luego, bueno, aunque la sesión quede grabada o ustedes puedan estar tomando algún video o incluso alguna captura de pantalla, siempre, por favor, estén muy alerta tanto a las preguntas que puedan surgir hacia un servidor al final o también para que en algún momento podamos nosotros, desde luego, ahí tener esos apuntes que nos van a seguir recordando lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos en algún momento a proyectar. Espero que todos tengamos la visibilidad de la presentación. Denme un minuto. Ahí está. Este material, yo estoy en el grupo de chat de este curso. Me pongo a su disposición también y, por supuesto, haremos llegar el material y la presentación. No se esfuercen en copiar la presentación. Esfuercen, ahora sí, toda su energía y toda su atención en recabar información
de gran valor para que la hagan suya y tomen sus apuntes. Muy bien, vamos a empezar entonces el día de hoy compartiendo. Presento de primera mano, pues obviamente mi firma consultora, la que bien tiene y aparece en toda la publicidad que se ha hecho dentro de la Semana de la Cultura Laboral, y me pongo también al servicio de ustedes, por supuesto, a través de mis redes sociales. Hoy vamos a compartir el curso de la organización disruptiva, cómo aprender a vivir por el cambio, en el cambio y para el cambio, que esto es muy, muy importante y muy trascendente, sobre todo hoy en el momento que estamos viviendo todas las organizaciones. Independientemente de la naturaleza pública o privada, de verdad, hoy todas las organizaciones estamos en un momento disruptivo. Les decía que pongo al servicio de ustedes mis redes sociales, independientemente y más allá de verdad de tener seguidores o simplemente querer captar seguidores, quiero que en las redes sociales, a través de la que ustedes gusten seguirme, desde un Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn o cualquier otro, incluso el propio canal de YouTube, quiero que sea un espacio que venga a complementar, que nos mantengamos en conectividad, porque hoy la distancia no es una limitante. Hoy estamos más interconectados que nunca. Hoy tenemos la cercanía de poder seguir de primera mano, yo como su servidor, compartiéndoles información que vengan a complementar lo que el día de hoy estamos viendo. Y que si no tengo el gusto, de haberlos ahora sí que tenido en otra charla o el año pasado, bueno, a partir de hoy, seamos aliados estratégicos del conocimiento y de todo esto que hoy estoy compartiendo con todos ustedes. Entonces me pongo al servicio de ustedes a través, ya lo decía, de la red social. Hay más de 84 personas ya conectadas y eso me da muchísimo, muchísimo gusto en este tema que es la organización disruptiva. Voy a empezar con el primer tema que va a abonar a este objetivo. Cuando a mí me invitan a un evento de la talla como la Semana de la Cultura Laboral, y que desde luego tengo que agradecer porque definitivamente, reitero, este es el segundo año que me toca estar con ustedes, pero que desde luego Canacintra siempre se preocupa, y ya no lo dice, por esta actualización, porque yo estoy también convencido de que la actualización continua de cada uno de nosotros en los diferentes ámbitos que estemos, sobre todo desde las áreas de talento, capital humano, recursos humanos, desarrollo organizacional, independientemente de cómo le llamen hoy a sus departamentos, donde pues no nada más el Departamento de Recursos Humanos, sino todos tenemos incidencia en las personas. Y por ello, yo traigo un objetivo muy, muy, muy claro. Y es que el día de hoy ustedes conozcan el manejo efectivo del desconcierto, de la incertidumbre y del desánimo desde una dirección empresarial, desde cómo nosotros ayudamos, asesoramos, coachamos, ¿por qué no?, a la alta dirección, o nosotros mismos somos ese catalizador que vamos a ayudar al manejo efectivo. La palabra efectividad me gusta mucho y la palabra es correcto. ¿De qué manera y de qué forma correcta vamos nosotros a manejar el desconcierto, la incertidumbre y el desánimo? Quiero que estas tres palabras no se nos olviden, porque el desconcierto, la incertidumbre y el desánimo son tres palabras que la disrupción ha aprendido a través de cómo yo te lo voy a compartir, a saber que es algo que vivimos en el presente, en este 2021, y que hemos estado viviendo desde el 2020 con un fenómeno mundial pandémico. Así es de que esto es lo que yo te puedo
compartir y lo que también va a servir para que tú ratifiques a lo que el día de hoy en esta sesión voy a compartir contigo, que estoy seguro se te va a pasar de verdad de una manera increíble, muy rápida. Algo que también les quiero decir que me gusta mucho y que también abona a los temas y a varios temas que incluso yo les comparto, y sobre todo también que lo mencionaban un poquito en mi currículum, es esta parte de temas que tienen que ver con la actualidad y con la imagen, que eso pues obviamente me ha llevado el día de hoy a estar en una de las cadenas. Nos guste o no, yo lo he ratificado todos los días y sinceramente con un excelente rating en Televisa Guadalajara, que también es mi casa y que también es casa donde sinceramente comparto algunos temas que tienen que ver con algunos conceptos que el día de hoy vamos a compartir. Hay algunos tópicos de contenido que tienen que ver con el conflicto en la empresa, que es parte de la disrupción, la diferencia entre tres palabras importantes: problema, dilema, conflicto, y voy a agregar una más: la confusión. Y por último, cómo manejar ese equilibrio o ese status quo en las organizaciones. No basta con que hoy hablemos de disrupción, sino la disrupción dimensiona otros temas en la empresa, que yo los voy a poner de manifiesto para que desde luego tú los consideres, no los dejes y que también sean parte o motivo de estudio. Así es de que, bueno, empezamos con el primer tópico de contenido. Fíjense bien. Yo hoy les quiero hablar de la palabra conciencia. ¿Y por qué la palabra conciencia, Humberto, es tan importante en esto que nos estás introduciendo a la disrupción? La palabra conciencia tiene tres acepciones. La primera, si yo lo veo como una conciencia moral, lo que implicará lo bueno o lo malo, lo que me dicta lo bueno o lo malo. Esa es una de las dimensiones bajo la acepción de conciencia como tal la palabra que es. Hay una segunda que es conciencia, pero es conciencia desde esta parte en donde hoy hemos tenido que hacer conciencia social, donde ponernos un cubrebocas, pisar sobre un tapete con un sanitizante, tener que cuidar la sana distancia y todo eso que ya sabemos, hay conciencia, una conciencia social. Pero vamos a hablar el día de hoy y lo que tiene que ver con disrupción es la conciencia personal. La conciencia personal es eso que me va a decir cómo yo me doy cuenta cuando uno dice es un inconsciente o de plano actúa de manera inconsciente. ¿Qué inconsciencia tiene esta persona? Es porque no se ha dado cuenta. Y yo quiero que hoy despertemos, yo quiero que hoy nos demos cuenta que tenemos una gran oportunidad de manejar la incertidumbre, de manejar eso que a lo mejor hoy en las organizaciones pudiera parecer algo incontrolable. Hoy quiero que despertemos y el despertar implica estar en un estado vital. Quiero que despierten, que hoy, más allá de tener una actitud hostil, quejosa, a lo mejor manifestada de una manera en la que no encuentro la salida, saquemos el mejor provecho de todo esto, de la situación que estamos viviendo hoy en las organizaciones. Bien, desde esta perspectiva, quiero llevarte a que hagas conciencia de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus actuaciones. Pero agregaría un ingrediente más, también de tus reacciones. Entonces, tengo que tener el día de hoy un estado de conciencia en donde vitalice lo que pienso, lo que siento, lo que hago y cómo reacciono. Esto es muy importante. Y es muy importante porque no voy a ser consciente ni voy a estar en un estado vital a partir de que yo no hago conciencia en estos niveles. Me gusta cómo aparece de manera iconográfica y lo pongo siempre así, en el pensar, en el sentir,
en el actuar y en el reaccionar. Para el día de hoy, despertar, para el día de hoy, estar de una manera vital, atentos a la disrupción dentro de las organizaciones, requerimos de algo muy importante. Es cierto que la actitud tiene mucho que ver, es cierto que todos hemos tratado de sacar el mejor partido y hoy estamos, no quisiera decir en una costumbre, tampoco estamos en una normalidad, eso es mentira, discúlpenme, estamos en una realidad. En una realidad que hoy hemos tenido que, fíjense bien, desaprender para aprender y reaprender. Es desaprender, aprender y reaprender. Reaprender formas de comportamiento, de actuación, de gestión. Hace un año hablábamos de factores de riesgo psicosocial y hoy que estamos más tiempo en nuestra casa, ¿de qué vamos a hablar? Hoy el home office y hoy el teletrabajo tienen otros desafíos, ¿no? Que al final, pues mucha de la legislación, políticas públicas y todo esto tiene que cambiar. Pero fíjense cómo de un año a otro hemos tenido que, en una forma abrupta, en esta forma de romper con todo, el tener que generar un estado de conciencia. Me queda claro, social, pero un estado de conciencia personal. Y por supuesto, también un estado de conciencia que sea vital, que despierte en nosotros. Por lo tanto, la conciencia y el estado vital va a estar íntimamente relacionada con la articulación de tres factores. Yo quiero que tomen este modelo que les estoy compartiendo en pantalla como una herramienta. Es una herramienta en la que va a permitir, si yo lo comparto desde esta perspectiva, en ser un modelo como herramienta diagnóstica de una situación, de una persona, de ti mismo, de ti misma, para saber dónde hay alguna falla, dónde hay algo que no se está articulando de una manera correcta. Entonces, fíjate bien este modelo, lo interesante que es. Cuando no existe un engage para articular la capacidad con el compromiso, estaremos dormidos. Es eso entre que dista entre el puedo y quiero. Sé que puedo, pero no quiero. Y entonces estoy dormido. Sé que en algún momento tengo la capacidad, pero no quiero. Y eso puede suceder a una organización, a un directivo, puede sucederle a tu jefe, te puede estar sucediendo a ti, le puede suceder a alguien de tu equipo. Por lo tanto, esta articulación entre capacidad y compromiso puede que ahí es donde diste, o le llamamos en términos de recursos humanos, haya una brecha en ese estar dormido porque tiene la capacidad, pero no quiere. Puede ser peligroso cuando me dices que quieres, pero no lo haces. Y es también esa brecha que nos va a hablar de solo queda en buenas intenciones. A veces se llaman propósitos. Por lo tanto, sí quiero que en algún momento pienses en qué o en cuáles situaciones a veces nos podemos encontrar ahí. Y hay otra muy peligrosa porque tiene que ver con la actitud. Y es precisamente esa articulación que entre en la acción y la capacidad no se hacen las cosas. Y quizá sea porque hay una desmotivación. Y la desmotivación tiene que ver efectivamente con factores externos e internos, pero yo me voy a ir a la motivación intrínseca. Me voy a ir a la motivación como la razón y el sentido que hoy los seres humanos tenemos para hacer las cosas y mantenernos vivos y despiertos. De pronto hemos llegado a perder, y eso es muy peligroso, el sentido de esperanza. Y es algo que no podemos perder, y menos en una situación disruptiva como la que estamos viviendo y como la que puede estar viviendo
cualquiera de tus organizaciones o tú mismo en una organización. Así es de que es importante, muy, muy importante, que por favor entendamos que tiene que haber articulación entre estos tres elementos. Para mí, y yo te lo diría de una manera con toda la humildad, esto es una herramienta que te estoy dando, quizá cualitativa, muy sencilla, pero que te puede ayudar al entendimiento, te puede ayudar a que te des cuenta por qué una persona no quiere, por qué una organización no quiere, por qué a veces las cosas no suceden. Y es porque precisamente el talento, eso que está ahí, está dormido. ¿De qué sirve que tengas la capacidad? ¿De qué sirve que tengas el compromiso? ¿De qué sirve que lo hagas si en los tres no hay solo equilibrio, sino articulación perfecta? Esto es a lo que quiero empezar a invitarte en la introducción de nuestro tema, porque va a ser trascendental el hecho de que yo, y siempre lo busco, irte dando herramientas e irte llevando de la mano para que en algún momento me dé a entender de cómo vamos a llegar precisamente entonces a enfrentar la disrupción, ese cambio, que dicen que la gente no cambia, que dicen que las organizaciones no cambian. Yo lo he dicho en otros espacios y en la oportunidad que me han dado de compartir con todos ustedes, y es precisamente que la gente sí cambia, las organizaciones sí cambian. No cambian porque no saben, no cambian porque no pueden, no cambian porque no creen, no cambian porque no quieren de pronto. Y el no querer es muy peligroso, porque al que no sabe qué decirle, hay que informarle. Al que no puede, hay que ayudarle. Al que no cree, hay que convencerle. Pero el que no quiere tiene un problema de actitud. Y esto es algo trascendental. La actitud es el peor virus que nos puede contaminar ante cualquier situación pandémica o no. Ese sí es un virus peligroso, porque ahí es donde entonces, y lo dice Víctor Frank en su libro El hombre en busca del sentido, lo peor que nos puede pasar en la vida y ante cualquier situación de verdad disruptiva, de desmotivación, de lo que ustedes quieran, es perder el sentido a las cosas, el sentido a la vida, el sentido a lo que hacemos, por más mal que nos pueda ir, por más situación de crisis o entropía que estemos viviendo en las empresas, por más situación disruptiva que estemos pasando, el sentido de cómo aprender a vivir en la incertidumbre y el desconcierto es aprender a vivir en el cambio. Y el cambio no necesariamente siempre es para bien, el cambio también tiene un lado negativo, que depende de cómo lo vea, es cierto, pero el cambio en sí puede tener vertientes. No lo estereotipemos solo como lo bueno, como que todos los cambios son para mejorar. Hay cambios que no son para mejorar, pero son necesarios. Y quizá el mundo hoy necesitaba un cambio necesario para despertar. Estábamos en un status quo y estábamos en una situación en la que ya teníamos que despertar y que movernos para poder entonces hoy estar donde estamos todos. A partir de aquí, déjame decirte algo, que esto es muy importante y siempre he creído que es mucho más clara nuestra visión cuando miramos hacia nuestro propio interior, a nuestro corazón. Porque quien mira hacia afuera duerme, estamos viendo qué hace el otro, pero no estamos viendo a nosotros mismos qué estamos dejando de hacer. Es mucho más fácil y vas a conseguir más. A partir de que miras hacia adentro, echas un vistazo, cómo andamos en lo que pensamos, sentimos, actuamos y reaccionamos, porque quien mira hacia afuera y está más atento a lo que sucede allá afuera, duerme, pero quien mira hacia dentro despierta. Y eso es conciencia, y eso es darnos cuenta para hoy poder tener una visión diferente de cómo podemos enfrentar, de cómo podemos aprender a vivir en el cambio mismo, en la incertidumbre, el desconcierto total. Que no se nos olviden estas palabras.
Lo primero que tengo que hacer en esta tarde y en este curso que estoy compartiendo, ya llevamos 30 minutos, van más de 95 personas que están conectadas y me da mucho gusto, es que entendamos el proceso mental y el método mediante el cual nosotros vamos procesando información. Para poder enfrentar la disrupción, tenemos que tener conocimiento que traducido en ello va a generarse algo que se llama capital intelectual. De ahí que en algún momento es importante, muy importante, que entendamos cómo funciona nuestra mente. Mira, es muy sencillo. Es muy sencillo y te voy a decir por qué. Porque en nuestra mente, ese proceso que nosotros ejecutamos, normalmente siempre llegan datos, cosas, cifras, nombres, reportes, libros, ¿por qué no? Eventos, situaciones, que a veces solo son datos. No dije información, dije datos. Una fecha, un año, una persona. Datos. Pero esos datos a través del tiempo, llamada experiencia, se convierten en información, que si le sumamos en este proceso objetivo, esa experiencia llamada tiempo, y con la información se va a convertir en conocimiento. Sistémicamente vamos pensando entonces cómo funcionamos. Funcionamos como seres humanos, lo cual recibimos, procesamos, pero procesamos de una manera en la que le agregamos experiencia sumada al tiempo y que eso nos lleva a generar conocimiento. Y ese conocimiento a través del tiempo se va convirtiendo en una habilidad que obviamente lo traducimos, y sé que estoy hablando con personas que dominan este lenguaje, eso que se llama capital intelectual. Y es como tal un activo valioso, el capital intelectual, tú lo sabes. El no solo tener conocimiento, sino todo lo que estoy hablando, que al final del día, como activo de valor, el capital intelectual, nos va a servir para enfrentar la disrupción. ¿Por qué pudiste salir adelante, avante y no claudicar ante una situación mundial pandémica? Bueno, pues porque tuviste la capacidad de aplicar el capital intelectual que tiene tu empresa, hacer uso del valor de marca, de tus relaciones, del recurso humano. Yo sé que todo en esta vida ha tenido que ver con algo que es ajuste. Hemos tenido que ajustar muchas cosas, ajustar no solo el cinturón en algunos gastos, ajustar nuestros presupuestos como organización, ajustar la misma plantilla, pero hoy desde esta visión y cómo funciona el proceso mental de nosotros, ese capital intelectual nos va a llevar a entender la disrupción. Ese capital intelectual se va a volver como conocimiento, experiencia y formación en tres aspectos muy valiosos para poder salir adelante. Fíjate bien, y lo plasmo en esta frase, es tan valioso el conocimiento. Y el conocimiento, traducido como te lo estoy compartiendo ahorita, que es el capital intelectual, me permite entonces entender que según sea el diferente modo de percibir el acuerdo o desacuerdo o la idea que yo tenga de algo, así será de evidente, o sea, se pondrá de manifiesto la evidencia, qué tanto conocimiento tienes. Hoy en las organizaciones y en este siglo hablamos de diversidad, y no solo estamos hablando de una diversidad en cuanto a la preferencia, el género, estamos hablando de una diversidad de pensamiento. Hoy las organizaciones nos obligan a tener apertura, pero sobre todo entendimiento. Ya no tienes que tener tolerancia o aceptación, hoy tienes que tener entendimiento, que si bien no lo comprendes, hoy lo entendemos. Y hoy entendemos a las organizaciones que si éstas
a través del conocimiento que vayan generando como capital intelectual, permitirá ir teniendo más apertura. Te lo voy a traducir en palabras tan ordinarias que entre más conocimiento tengas, sabrás qué hacer. Que entre más conocimiento tengas, vas a poder en algún momento tomar mejores decisiones. Que entre más conocimiento tengas, esto, por eso estoy hablando de cómo entender la mente, obviamente nos va a dar otra dimensión de las cosas. Y no solamente vamos a criticar, y no solamente vamos a caer en pánico, y no solamente vamos a querer cerrar la empresa, y no solamente nos vayamos a querer ir a ajustar la plantilla. Esto nos va a llevar a que dentro de esta diversidad podamos nosotros tomar las mejores decisiones y aprendamos a vivir en el cambio, en esta vida y en este momento de disrupción. ¿Sí? Bien. Espero que vayamos bien, espero que estén tomando sus notas. A lo mejor alguno de ustedes dice, oye Humberto, vas muy rápido, ¿eh? Voy rápido porque quiero compartir mucho. Voy rápido porque sé que obviamente voy a llegar primero y voy a llegar primero no por el primer lugar, sino para que en algún momento ustedes tengan toda la información que necesitan hoy escuchar para poder poner en práctica este concepto y llevar este vocabulario ya de la disrupción a sus empresas. Estoy pendiente al chat, todavía no hay ninguna pregunta, ningún comentario o algo que se quiera decir, por si alguien quisiera, previo al final, como yo lo dije en algún momento, si tienen alguna duda, pregunta, me la escribieran al final, pero si hasta este momento hay alguna, puedo también atenderla. A las más de 95 personas que están conectadas, y lo digo con mucha felicidad y mucho orgullo porque en 95 personas en este momento se está escuchando y estamos incidiendo como Semana de la Cultura Laboral en cada uno de ustedes. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Reitero, leo el chat, pero creo que no. Muy bien. Vamos a avanzar. Y es muy importante, como uno de los tópicos que leíamos y que traigo preparados para ti, es que hagas la diferenciación de algunas palabras. Y te voy a decir por qué. Bueno, porque luego, cuando llega un momento de disrupción, vamos nosotros inmediatamente a irnos al problema. Las organizaciones viven en un estado de problema. Todo es problema cuando perdemos el equilibrio y no necesariamente. El problema no es problema necesariamente. Y la disrupción no necesariamente es un problema. Por eso estoy hablando del conflicto en la empresa bajo estas palabras donde la razón y la emoción tienen gran importancia. Fíjense bien, la palabra dilema implica una toma de decisiones, implica un camino A, B, C. Implica que hay una toma de decisiones, no implica un problema. Oye, Humberto, si yo entonces en este momento paro la línea, oye, Humberto, si en este momento yo invierto si en este momento yo tengo que hacer esto, es que siento que estoy en no, eso no es un problema. Eso es un dilema, porque implica toma de decisiones, camino A, B, C o cualquier otro. Ok, perfecto. Confusión. No entiendo. Hay un signo tan grande de interrogación en mi mente que no logro aterrizar y no logro entender el por qué de alguna manera no solo sucede lo que sucede. Y esta pregunta a mí en lo particular me da mucha claridad. En lugar de encontrar el por qué, siempre busco encontrar el para qué. Sí, ¿para qué sucede lo que sucede? ¿Para qué me sucedió lo que me sucedió? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me tocó? No. ¿Para qué me tocó a mí entonces estar en este momento? Luego nos vamos con la palabra conflicto. El conflicto
tiene que ver con emoción, tiene que ver con víscera, tiene que ver con esa parte que la emoción es la más predominante. Y quizá no haya un problema, ¿eh? Quizá lo que haya es, pues, un conflicto y la persona me conflictúa. Normalmente siempre están involucradas las personas en los conflictos. Algo que sí te quiero decir es que si existe entonces una situación que lleve a un dilema, a una confusión o a un conflicto, o sea, sumados los tres, hay un problema, hay un problema. Y ahí es donde tenemos nosotros que actuar. ¿Por qué menciono parte de esto? Sobre todo que tiene que ver con el conflicto en la empresa, para que no confundamos que un problema es disrupción. Humberto, pero la pandemia es un problema. Sí, puede llegar a ser un problema en la medida en que no tengamos el correcto manejo de lo que hoy estamos viviendo. Hay gente, así se los digo, que ha encontrado en la misma pandemia una oportunidad y que a lo mejor incluso yo lo he escuchado, les ha beneficiado la misma pandemia. Entonces, esta disrupción no siempre es negativa. Esta disrupción no necesariamente siempre es un problema. Por eso tenemos nosotros que ir aterrizando muy bien estos conceptos. Bueno, pero ¿dónde está el origen entonces del problema? Si tú dices que no es un problema o que cuando verdaderamente hay un problema, ¿dónde está el problema? ¿Qué me da la naturaleza del problema? Yo lo he descubierto en esto y no voy a decir nada que no crea. Lo he encontrado en una interdependencia de objetivos, en una lucha de objetivos, entre esa lucha de la cooperación y la competición. El día de ayer daba un webinar sobre colaboración sistémica y hoy es una tendencia en las organizaciones, sobre todo a manejarse dentro de la interconectividad o estos sistemas híbridos de trabajo que estamos teniendo, ¿no? Por lo tanto, a veces esa interdependencia de objetivos nos lleva precisamente con una actitud positiva o negativa, por lo contrario, a tener una lucha en la cooperación o competición y que ello pues no es lo que meramente beneficia, mucho menos en la disrupción, ¿sí? Todo esto es el fundamento. Todo esto apenas vamos en la introducción y estamos casi a menos de 20 minutos de que sean las 5 de la tarde. Es la introducción. Es la introducción que nos tiene que ayudar a sensibilizarnos para llegar precisamente a este tema básico que estamos viviendo hoy, que es la disrupción. Perfecto, me gusta. Ya hay algunas preguntas y también tengo algunos comentarios. ¿Cuál es la amenaza más grande a la que nos estamos enfrentando en estos momentos, según mi opinión? Yo creo que es a la falta de sentido. Fíjense bien, las organizaciones, las personas que formamos las organizaciones, y se los digo en mi experiencia y mi opinión, porque me han invitado las organizaciones a despertarlos sobre la falta de sentido, el sentido que tiene que ver con lo que está sucediendo. Y lo voy a decir de manera muy clara esta pregunta que es muy interesante. Precisamente el hecho de la falta de sentido hacia el para qué nos pasó hoy lo que nos pasó, es para darnos cuenta que tenemos que innovar, no si innovamos, que tenemos que innovar. La frase se dice, ¿no? Renovar o morir. Por lo tanto, hoy el mayor desafío desde mi perspectiva, desde esta opinión, desde la opinión de los empresarios,
Comparto también con un grupo de empresarias 2 días a la semana y todas y todos hemos caído en cuenta que la falta de sentido del para qué, de esta conciencia y qué es lo que tenemos que hacer hoy, independientemente si lo hicimos en el año pasado o no, hoy para ser competitivos. Eso es el mayor desafío de las organizaciones. Sí, estaría plasmado en términos de innovación, pero sobre todo les voy a decir algo. Y esto lo quiero dejar como una gran enseñanza el día de hoy. No busquemos ser los mejores, busquemos ser diferentes. Y hoy el ser diferente nos va a llevar a tener competitividad. Esto es de verdad no romántico, pero es muy bonito escucharlo. Y es a lo que te quiero invitar. Tenemos un comentario también de una dama, dice, los que vieron a la pandemia como una oportunidad ahora venden mucho más tapetes sanitizantes y cubrebocas. Se abrieron mercados que no sabíamos que existían. Eso es ser disruptivo, ser camaleónico y visionario. Decía ahorita, ¿no? Renovar o morir. Es aquellos que voltearon y vieron en una oportunidad quizá lo que a lo mejor muchos vieron un desastre, vieron cosas que no obviamente era lo correcto, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que hoy estamos aquí viendo. De pronto veo alrededor, por supuesto, no han dejado de estar conectadas más de 90 personas, entre 90 y 95, pero bueno, no quiero perder su atención, no quiero perder su conectividad, porque obviamente estamos en un momento cúspide. Para mí la disrupción no hay mejor manera de plasmarla fotográficamente que esta, en la que un foco con esa fragilidad que tiene el cristal de un foco se puede quebrar, se puede romper, se puede en algún momento desbaratar, ¿sí? Por eso me gusta mucho, por eso creo que para mí y para cuando he tenido la oportunidad de representar el tema, siempre recurro a esta foto, porque la disrupción es la rotura o interrupción brusca de algo, la interrupción brusca de algo. Ser, entonces, vamos a ver ahorita, tener una actitud disruptiva, llevar la disrupción a la organización. Hoy, déjenme decirles, hoy se habla de liderazgo disruptivo y no está mal. No quiero que se me etiqueten en malo o bueno, correcto o incorrecto. Esas son las palabras clave. Adecuado o no adecuado, inadecuado o adecuado. Necesario o no necesario, que eso es lo importante. La conducta disruptiva es una acción perturbadora o acciones perturbadoras y agresivas que pueden llegar a romper la disciplina, alterar la armonía de un grupo e incluso dificultar la convivencia. A ver, Humberto, entonces la pandemia como fenómeno es un fenómeno disruptivo. Claro, por supuesto que sí. Oye, entonces lo que estoy viviendo yo en mi oficina, en mi casa, con mi familia, en la escuela, ¿ha sido un ambiente disruptivo? Sí. Y en la educación, la disrupción es ese niño, esa niña que altera al grupo, pero tiene su lado positivo y también tiene su lado negativo, como todo. Aristóteles lo decía, no es algo que en algún momento exista. Bueno o malo, sí, pero hay equilibrio también. Ser una persona disruptiva no tiene que ver con una capacidad. Ojo, ¿eh? La disrupción no es una capacidad. ¿Por qué? Fíjense bien. Oye, ¿tiene que ver o no?
Porque me estás diciendo que, bueno, tiene que ver con una capacidad que no es, ¿sí? Aguas, algo que en algún momento haya aprendido. Ser una persona disruptiva tiene que ver con la capacidad no innata de vivir en el desconcierto, la incomodidad y la incertidumbre. Lo voy a dejar más claro porque a lo mejor confundí en este momento. Ser una persona disruptiva tiene que ver con el hecho de que en algún momento no nacimos con esa capacidad de vivir en ¿y qué va a pasar? ¿Por qué? Porque a lo mejor hasta tus mismos padres, tu misma formación, pues tuviste cierta tranquilidad. Ser una persona disruptiva tiene que ver con la capacidad que no es innata, no la traías de nacimiento, de vivir en el desconcierto, la incomodidad y la incertidumbre. Pero fíjate bien, sacando partido a estos tres activos. Tú vas a recordar la palabra resiliencia, ¿no? ¿La recuerdas? Bueno, viene la disrupción que hablaríamos, Humberto, entonces es diferente, porque la disrupción busca sacar partido. La disrupción busca sacar este partido de eso que llamamos desconcierto, incomodidad e incertidumbre. No sabemos qué va a pasar hoy en la organización y creo que todas las organizaciones lo vivieron. La persona capaz, las organizaciones capaces de reinventarse a sí mismas en corto tiempo, son entonces esas personas disruptivas que tienen sí esa capacidad que no es innata, porque no es una capacidad nata que tengamos los seres humanos. Es una persona disruptiva aquella que vive en y por el cambio. ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? Interesante cómo se puede tener una perspectiva totalmente diferente de cómo vemos hoy la incertidumbre, el desconcierto y esta incomodidad que normalmente nosotros vivimos y somos parte. El mejor ejemplo disruptivo que tenemos, reitero, es la pandemia, ¿no? Pero también puede haber algunas otras situaciones en tu empresa, en tu área, en tu dirección, en tu alcance de gestión o en tu management, que obviamente estén convirtiéndose en acciones disruptivas. Que tú misma o tú mismo te estés convirtiendo en una persona disruptiva, en esa capacidad de que hoy no quiere decir no tener miedo, pero quiere decir que hoy has aprendido a vivir en este desconcierto, en esta incomodidad y en esta incertidumbre. La conducta disruptiva se asocia a conductas que a veces, y no quisiera que me condenaran la verdad del término, porque yo sé que de pronto pueden decir, pues no, Humberto, la verdad sí creo que en algún momento la disrupción no es tan positiva. No, 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 no. Aguas. La conducta disruptiva se asocia con conductas que buscan vulnerar y sí, ¿por qué? A otros individuos, llegando a veces a mostrar conductas relacionadas con agresividad o hostilidad. No quisiera ni siquiera caer en temas de derechos humanos. Lo que sí te quiero decir es que no me lo tomes a mal y no me tomes a mal que esta vulnerabilidad o esta agresividad u hostilidad llegue a dañar, si llega a mover fibras, si llega a transformar, si llega en las organizaciones un líder disruptivo a mostrar conductas que no le van a gustar a los demás. Y a veces es, ¿por qué? Porque obviamente está rompiendo con el status quo, con la comodidad que había, a veces hasta con las malas prácticas, ¿no? O aquellas que no benefician a la organización. Por lo tanto, entonces, ¿qué debemos de entender nosotros? Fíjense bien.
La conducta disruptiva trabaja emociones y control de impulsos, así como la autoobservación. Nadie puede hablar de ser una persona disruptiva o de convertirse en un líder disruptivo en las organizaciones si no somos conscientes de nuestras emociones, del control de nuestros impulsos. Qué difícil, muy difícil. O sobre todo de la autoobservación, que también tiene que ver con nuestra empatía, con fomentar la empatía. Y si se dieron cuenta, era el tema que siempre teníamos presente, sobre todo en esta pandemia, el ser empáticos. A la fecha nos dicen, hay que ser empáticos, ¿no? En este sentido, lo que debemos nosotros de buscar es fomentar la empatía, aprender técnicas también para reducir la ansiedad, porque la disrupción, al romper con nuestro status quo, con esa tranquilidad, pues obviamente genera precisamente en todos un sentido en el que tenemos también que reducir esa ansiedad a la incertidumbre, al qué va a pasar, qué va a suceder. ¿Quieres desarrollar competencias para la disrupción? Ok, trabaja educación emocional, trabaja mucho autoconocimiento, trabaja mucho comunicación empática, trabaja mucho, sobre todo, técnicas o manejo de ansiedad, técnicas para el manejo de la ansiedad, ¿sí? Y estarás preparando a tu equipo para todo lo que tenga que ver con la disrupción en las organizaciones. Hay un lado positivo, ya les decía, entonces no es malo, no es bueno, simplemente en qué situación, correcto o incorrecto. El lado positivo de la disrupción tiene que ver con permitirte cometer errores, desafiar esa tranquilidad, ese status quo, definir un propósito o redefinir dicho propósito, buscar conexiones y desde luego mantener el equilibrio. Eso es muy, muy importante. Por lo tanto, como bien comparto, pues tiene un lado positivo. Acuérdense que en las ciencias no todo es bueno y no todo es malo. La disrupción no es una ciencia, pero emana precisamente de la comunicación, de la psicología, de todo lo que tiene que ver con aspectos incluso relacionados con el desarrollo humano y el desarrollo organizacional. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Son casi las 5 de la tarde, llevamos una hora de compartir y estamos ya entrando a la carnita del tema. Estamos ya entrando a esta parte en donde la disrupción, si no conocíamos la palabra, si no teníamos claridad de cómo la dimensionamos, en este momento ya la estamos teniendo, ¿no? Yo sigo pendiente del chat, sigo pendiente a algún comentario que ustedes tengan, alguna pregunta que tengan hasta este momento. Dijimos que al final vamos a responder, pero puede que haya alguna pregunta intermedia que clarifique quizá la duda de alguno de los participantes que están. ¿Sí? ¿Ok? ¿No? Bueno, creo que no hay ninguna. Muy bien. A ver, vamos a ver. No hay. No hay ninguna pregunta. Ok, estaba bien. Avanzando con nuestra presentación, la incertidumbre es una oportunidad de liderazgo que solo los más creativos serán capaces de afrontar con éxito. Me encanta esta frase y la llevo a todos ustedes para que hoy entonces sepamos que el momento de incertidumbre es una oportunidad de liderazgo para muchos de nosotros y que solo los más creativos serán capaces de afrontarla con éxito. Interesante, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Felicidades, excelente como siempre. Muchas gracias, lo agradezco
José Agustín Espinosa, muchísimas gracias, exalumno, gracias, gracias. Muy bien, vamos bien, espero que vayamos bien y espero que vayamos ahora sí que procesando toda esta información mediante la cual me quiero dar a entender. Bueno, avanzando, estamos en la recta final para dejar la segunda parte y después de esta hora, el tiempo restante para preguntas y respuestas. Fíjense bien. Es muy importante y no voy a dejar nunca de compartir desde el recurso y la capacidad que significa o lo que es para que ustedes puedan enfrentar la disrupción. Solamente a través de poner en práctica el manejo de recursos mediante algo que sea de su propiedad, que son los recursos, tangibles o intangibles, vamos a poder enfrentar la disrupción. Y la misma actitud positiva que tengamos va a ser una de las formas mediante las cuales nosotros vamos a poder llevar a cabo el manejo de la disrupción, ¿sí? Un recurso, yo siempre te he dicho que es algo tuyo. Un recurso es algo propio. Un recurso es una capacidad que si la tienes clara desde el momento en que la identificas, confías en esa capacidad y la ejecutas, todo esto articulado por tu actitud, no sabes. No sabes a dónde te va a llevar. La capacidad es igual a una aptitud, ¿sí? Y precisamente si tú identificas, confías y ejecutas, articulado estos recursos tangibles, abajo te pongo una ecuación, más los intangibles por tu actitud, te dará esa capacidad de combatir, no más bien, no combatir, de sobreponerte, de mantenerte, de sobrellevar, eso sí, obviamente la disrupción, ¿sí? Que ahí es donde nosotros tendríamos que evaluar si realmente los recursos que tenemos nos están siendo útiles para poder en algún momento llevar a cabo este enfrentamiento, por así decirlo, de la disrupción, con este o hacia este rompimiento. Yo te quiero compartir una herramienta muy sencilla, es cualitativa, está diagramada, muy sencilla, que tiene que ver con el análisis de todo aquello que ante la disrupción en una organización se pueda convertir en una ventaja sostenida competitiva. Una ventaja sostenida competitiva. ¿Sí? Lo voy a poner. ¿Qué significa brío, Humberto? Ayúdame, por favor, dame la definición de brío. Brío significa B, valioso, R, raro, I, imitable, O significa organizado. ¿Qué tanto los recursos que yo tengo como capacidad para enfrentar la disrupción a nivel organizacional o a nivel personal, entonces son valiosos, raros, imitables y organizados? En este diagrama yo te pongo un recurso o capacidad donde queda plasmado perfectamente para que te vayas sirviendo de guía cualitativa y vayas pensando en un listado, en ese listado de recursos que tienes. Te voy a decir cómo vas a hacer este ejercicio. Te lo dejo de tarea para que utilices la herramienta que te estoy dando. Primero, es valioso, raro, imitable, organizado. Va a ser, perdón, valioso cuando entonces yo lo pueda utilizar tanto en una amenaza o como una fortaleza. Voy a poner ejemplos.
¿Es raro? Pues quizá no cuando hay una paridad, ¿sale? ¿Es difícil de imitar? Pues quizá no cuando alguien más lo tiene, pero quizá hay que considerar tiempo, dinero y esfuerzo para tenerlo. Eso te puede ayudar. Está organizado, tiene que ver con una cuestión de temporalidad, o sea que alguien más lo puede tener o si lo tiene organizado o no. Y aquí es donde aparece la ventaja sostenida competitiva, que es el resultado final. Bien, saber el idioma inglés. Saber el idioma inglés. ¿Es valioso? Sí. Lo puedo utilizar tanto en una oportunidad como en una amenaza. Y es una fortaleza. No es una amenaza, al contrario. Bueno, sería amenaza para otros, pero quizá en ti es una fortaleza. ¿Es raro? No, pero ¿qué crees? En el ámbito donde tú te mueves, en la empresa donde estás, en el giro, en este momento, sí es raro porque no muchos lo hablan. Vamos a suponer. ¿Es difícil de imitar? No, pero en algún momento para que alguien llegue a dominarlo como tú, pues va a tardar tiempo, va a invertir en colegiatura, en una escuela de idioma, va a tardar. Entonces, seguimos avanzando. ¿Está organizado? Sí, porque lo hablo de tal manera que puedo establecer una conversación mediante el idioma inglés. Entonces, saber el idioma inglés, en tu caso, ¿sí? ¿Es una ventaja sostenida competitiva? Sí. ¿Sale? Me preguntan que si la herramienta Brio fue creación mía. No, 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 para nada. Cuando empiezo a prepararme en temas de recursos y capacidades, bajo la teoría de recursos y capacidades, encuentro la herramienta Brio, pero no, no es de mi autoría, ¿sí? Para dejarlo claro. ¿De quién es? No venía y no lo recuerdo, o al menos no lo identifiqué, un autor. Venía en información desde la teoría de recursos y capacidades. Y me sirvió muchísimo, al menos en lo personal, para enfrentar la disrupción de esta pandemia, tanto a nivel organizacional como a nivel personal. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias por la pregunta que me hace. Muy bien. Espero darme a entender. Voy a poner otro ejemplo. Voy a poner un ejemplo organizacional. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Me dicen que me preguntan por qué no lo conocían. No te preocupes. Yo la verdad es que tampoco. Hasta el año pasado yo encontré esta herramienta desde la teoría de recursos y capacidades. Un libro, no, fue en internet, no fue en un libro, ¿sí? Como fuente, a mí me pareció, me emocioné más por cómo la vi, ¿no? Y la verdad, me encantó, a mí me encantó para poderla compartir, ¿no? Muy bien, me gusta capacitarme constantemente, pero este tema y tu dominio me ha parecido genial. Felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Mario, por tu comentario. Te agradezco mucho y estoy para servirte, tanto a ti como a todos, ¿no? Muy bien. Voy a poner el ejemplo, me quedé en esto, voy a poner el ejemplo de en una, vaya, en una situación organizacional. Es valioso, ejemplo, que pudo suceder que nosotros ya trabajábamos o empezábamos a trabajar un poquito a distancia los viernes mediodía. Sí, es valioso, sí, porque lo pudieron y lo pueden ahora estar utilizando como una oportunidad de incidir en la cultura organizacional para que a la gente le sea más fácil trabajar el home office, como hoy le llamamos, o el teletrabajo. ¿Es raro? No, porque ahorita ya muchos trabajan a distancia.
en casa, ¿no? Sin embargo, ustedes ya tenían una plataforma que era un software de conectividad, no voy a decir ninguno y para no hacer comercial de ninguno, que ustedes internamente ya tenían dominio por cualquier necesidad que en algún momento se tuviera en la organización. ¿Es difícil de imitar? No, pero la verdad es que este sistema nosotros ya lo traemos desde hace 2 años. De aquí a que las empresas, cómo tuvieron que revolucionar sus sistemas, nosotros ya lo traíamos desde hace 2 años. ¿Está organizado? Sí, es un sistema que tiene módulos. No te puedo hablar de un SAP porque este es un sistema más bien de conectividad para el trabajo remoto que ya veníamos haciendo los medios días, el viernes específicamente, que se estaba empezando a trabajar en casa. ¿Se vuelve una ventaja competitiva sostenida? Sí. ¿Se dan cuenta? Te lo puse con un caso personal y te lo puse con un caso organizacional. La herramienta es valiosa para poder hacer un análisis, ¿sí? Bien, me preguntan algo. Entonces, cada vez que vamos a idear o implementar un cambio en una organización, ¿conviene aplicar la estrategia BRIO? Entiendo que es para darnos cuenta de la trascendencia que tenemos en nuestro medio. Hay 2 maneras en las que puedes utilizar la herramienta, ¿sí? No es una estrategia, BRIO es una herramienta. Y lo puedes aplicar, la puedes aplicar como para un darte cuenta de qué tanto lo que tienes es una ventaja competitiva sostenida, o te puedes dar cuenta que lo que quieres implementar realmente no es tan estratégico para que sea una ventaja sostenida competitiva. ¿Sí? Espero estar dando respuesta a esta pregunta. Muy bien. Lo único que les puedo decir, y para cerrar mi compartir, cerrar no quiere decir que ya nos vamos, cerrar quiere decir que dejo de compartir, me refiero a yo información, sino que ahorita yo estoy para poder resolver sus dudas, ¿sí? Pero no me quiero ir sin decirte algo y que te quede muy grabado. No dejes que tu situación actual determine tu destino final. Ni una pandemia, ni una situación de cualquier índole en nuestra vida actual puede determinar nuestro destino final. Hoy, este momento de disrupción tiene que llevarnos a un manejo de cambio, a un manejo de un cambio desde la incertidumbre, el desconcierto, en el que de pronto a veces no sabemos ni qué va a pasar. Pero lo que sí podemos saber es que verdaderamente la incertidumbre en la que podamos vivir no va a determinar nuestro destino final. Yo les invito, por favor, a nuevamente poner al servicio de ustedes mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, el mismo canal de YouTube, mi correo electrónico, que sigan las redes porque ahí es donde complemento muchos de estos temas e incluso pues hacía el comercial que a través de mi sección en Televisa Guadalajara también los lunes o miércoles estoy obviamente al servicio de todos y de todas ustedes.